throughout all these families, I see it on a day-to-day basis. The strength of the family unit coming together. En este matrimonio, y fue responsable de muchas de las cosas horribles que le hizo a Diana. Los hijos de Diana han aceptado que esta es la verdad sobre su padre, a pesar de que es bastante chocante. Obviamente no consideran a Carlos totalmente responsable de la boda de sus padres, ya que son conscientes de una realidad asombrosa sobre la génesis de la boda. Además, no solo fue Carlos quien produjo unilateralmente el error en este matrimonio, sino que Diana también buscó una retribución, lo que llevó a la ruptura del matrimonio que no era necesaria. Por otro lado, cuando se les dio la opción de proteger a su madre o a su padre, tanto Harry como William eligieron proteger a Diana. A lo largo de muchos años, habían estado bajo juramento de total confidencialidad sobre muchos de los secretos de Carlos. Sin embargo, hoy han violado la promesa y los han revelado todos. Preste atención a las revelaciones que hacen. Nunca sabremos con certeza que la verdadera relación entre Diana y Carlos no era más que una transacción comercial, a menos que los hijos de Diana revelen la información. Elizabeth Holmes, especialista en asuntos reales y autora de HRH, So Many Thoughts on Royal Style, ha afirmado que el matrimonio entre Carlos y Diana no se basó en el tipo de amor intenso que suele asociarse a las bodas de cuento de hadas. Holmes, en cambio, lo describió casi como una transacción comercial, dando a entender que Diana fue elegida porque encajaba bien con la candidata ideal de la familia real para el papel de reina consorte en el futuro. Diana era una elección perfecta para desempeñar el papel que se esperaba de ella porque estaba deseosa de complacer y estaba dispuesta a cumplir las expectativas que la familia real tenía puestas en ella. Su noviazgo fue sorprendentemente breve en comparación con las normas actuales. Para resaltar el carácter formal de su relación, Holmes la calificó de fugaz. Carlos, sometido al escrutinio tanto de la opinión pública como de la monarquía, se sintió sin duda obligado a cumplir con su obligación de casarse y dar sucesores al reino. Esta fugacidad puso de manifiesto las dificultades que sentía Carlos. Había un sorprendente contraste entre el joven idealismo de Diana y esta actitud realista ante el matrimonio, lo que pudo haber sido un factor que contribuyó a los problemas finales que se vivieron en su relación. Durante el transcurso del documental titulado Diana, la verdad tras la entrevista, Sir Max Hastings aportó algunas ideas que arrojaron más luz sobre las problemáticas relaciones que existieron en el matrimonio de Carlos y Diana. Habiendo trabajado en el pasado como redactor de un periódico, Hastings afirmó que Diana tenía fuertes opiniones negativas contra su marido, llegando incluso a sugerir que lo detestaba. La sombría evaluación de su relación que hizo Diana fue retuiteada por Hastings, quien afirmó categóricamente que el matrimonio fue una auténtica miseria desde el principio. La historia idealizada de sus primeros años juntos queda en entredicho por este descubrimiento, que también pone de relieve el profundo descontento y el tormento emocional a los que se enfrentaba Diana cuando estaba oculta dentro de los límites de palacio. La distancia emocional y la falta de coincidencia de expectativas que existían entre Carlos y Diana se manifestaron de diversas maneras a lo largo de su matrimonio. Los problemas de bulimia de Diana, que achacó en parte a la presión emocional de sus problemas conyugales, se hicieron públicos y sacaron a la luz el coste humano que supone vivir bajo el intenso escrutinio de la vida real. Diana buscaba satisfacción en sus obras humanitarias y compromisos públicos, mientras que Carlos encontraba la paz en sus estudios académicos. Las diferencias de intereses y estilos de vida de la pareja agravaron aún más su cisma, ya que Carlos buscaba refugio en sus aficiones intelectuales. Las fisuras en su relación se hicieron cada vez más evidentes con el paso del tiempo, a pesar de que parecían estar unidos de manera regia. Las personalidades de la pareja eran tan distintas entre sí y sus actitudes hacia el deber real tan diferentes que crearon un abismo imposible de salvar. Mientras Carlos luchaba por conciliar su posición pública con sus ambiciones privadas, el encanto de Diana y sus actividades humanitarias, que la atraían al público y la presentaban como un modelo de monarquía contemporánea, le granjearon la simpatía del público. Las tensiones presentes en su matrimonio llegaron a un punto de no retorno a mediados de los años 90. Camilla Parker Bowles, a quien Carlos conocía íntimamente desde antes de su matrimonio con Diana, fue objeto de la revelación de que Carlos continuaba en contacto con ella. Esta revelación dañó aún más su ya débil vínculo.
Había una brecha significativa entre el comportamiento público de Diana y su agonía interior, que se puso de relieve por sus propias revelaciones sobre sus problemas emocionales y su creciente insatisfacción con la vida real. Años de agitación y conjeturas públicas culminaron con el divorcio del príncipe Carlos y la princesa Diana en 1996. Este acontecimiento representó el clímax del conflicto y la especulación. La ruptura de su matrimonio fue una demostración de la incapacidad de conciliar la satisfacción personal con las exigencias del deber y la tradición reales. Y ello a pesar de que se esforzaron por mostrar un frente unido en beneficio de sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry. La triste pérdida de la princesa Diana en 1997 puso aún más de relieve que las personas que ocupan el entorno privilegiado de la realeza se enfrentan a multitud de complejidades y obstáculos. Un secreto que puede parecer insólito, pero que fue revelado por el propio hijo de Diana, fue que la boda de sus padres estaba organizada. Esta información fue revelada por ellos mismos. Según Jemima Khan, una cineasta que conocía a Diana, el matrimonio de la pareja estaba efectivamente planeado. Se trata de una idea que puede parecer extraña en los ambientes occidentales contemporáneos, pero ha sido una práctica muy extendida a lo largo de la historia y en todo el mundo. Khan señaló que, aunque pudiera parecer extraño a la sensibilidad occidental, los matrimonios planificados no eran infrecuentes en la familia real y siguen siendo la norma en muchas civilizaciones de todo el mundo. Las ideas aportadas por Khan arrojan luz sobre los factores que pudieron influir en el noviazgo y posterior matrimonio de Lady Diana y el príncipe Carlos. Como resultado de un procedimiento que valoraba las preocupaciones de posición, linaje y responsabilidad por encima de la compatibilidad amorosa, indicó que su unión se consideró una pareja adecuada seleccionada por sus padres y un comité de miembros de la familia. La popular historia de un romance de cuento de hadas queda en entredicho desde este punto de vista, que indica una actitud más pragmática hacia las bodas reales. Este enfoque está en consonancia con los comportamientos históricos más generales que se han observado en el seno de las sociedades aristocráticas y reales. Es posible comprender mejor por qué Carlos y Diana siguieron adelante con su relación a pesar de no compartir un amor apasionado ni una conexión emocional profunda, considerando la posibilidad de que se casaran en un matrimonio concertado. En el marco de las obligaciones y expectativas reales, es muy probable que su relación se considerara deseable para preservar el linaje real y su continuidad. Aunque es posible que Diana tuviera ciertos recelos o incertidumbres, la posibilidad de que fuera la futura reina de Inglaterra pudo haber conllevado su propio atractivo y sentimiento de responsabilidad para ella. Diana fue lanzada al candelero cuando era una jovencita, y puede que sintiera la obligación de desempeñar ese papel. A lo largo del tiempo que pasaron juntos, la complejidad de su matrimonio, afectado por las presiones y expectativas del mundo exterior, se manifestó de diferentes maneras. Hubo informes de distanciamiento emocional, diferentes intereses y la interferencia de terceros, todo lo cual puso de relieve las dificultades que tenían para equilibrar su propia satisfacción con sus responsabilidades colectivas. Además de la continua relación de Carlos con Camilla Parker Bowles, las batallas de Diana contra la bulimia y su inestabilidad interior deterioraron aún más su ya delicada relación. Camilla Parker Bowles mantuvo una relación sentimental con Carlos. Los hijos de Diana guardaban muchos secretos sobre el brutal comportamiento de Carlos y supieron transmitirlos de forma inteligente utilizando fotografías que parecían inocuas. Con toda seguridad, usted ha visto un gran número de fotografías en las que aparecen Carlos y Diana juntos. Como resultado de sus fotografías publicadas en periódicos, revistas y pantallas de televisión, se convirtieron en iconos de un cuento de hadas real. Por otro lado, hay cierto aspecto de estas fotografías que podría haberse pasado por alto. Philip N. Cohen, sociólogo, llamó la atención sobre una variación menor pero sustancial en las fotografías de la pareja que se tomaron en diversas poses en Twitter. A pesar de que el príncipe Carlos y la princesa Diana eran de la misma estatura, Carlos parecía a menudo al menos un palmo más alto que Diana en casi todas las imágenes. Este sorprendente hallazgo ha dado pie a una interesante conversación sobre la dinámica de sus apariciones públicas. Tanto Carlos, el presunto heredero, como Diana, la adorada princesa del pueblo, medían 1,65 metros. Sin embargo,
Carlos parece mucho más alto que Diana en varias imágenes escenificadas. Esta diferencia tan aparente no era consecuencia de un auténtico cambio de estatura, sino más bien el producto de una ilusión óptica meticulosamente fabricada. Esta extraña técnica de cámara nunca ha sido comentada por ningún miembro de la familia real, incluido Carlos, lo que ha dado pie a conjeturas e intrigas. La realidad queda clara en unas fotografías que fueron tomadas de manera casual, lo que significa que la pareja fue filmada sin ningún montaje elaborado. Tanto Diana como Carlos se miraban el uno al otro. A la luz de esto, ¿cuál es la razón de la persistente representación de Carlos como notablemente más alto? Es posible que esta alteración de la imagen se explique por varias hipótesis diferentes. Es posible que Carlos estuviera preocupado por su estatura. Esta es una hipótesis. Dentro de la estructura rigurosa y consciente de la imagen de la monarquía británica, la apariencia de altura puede estar relacionada con conceptos de poder, autoridad y masculinidad. Esto es especialmente cierto en una cultura en la que la percepción suele primar sobre los hechos. Carlos podría haber buscado reforzar su posición y exigir una mayor presencia al lado de Diana, que cautivó al público con su encanto y atractivo. Podría haberlo hecho asegurándose de parecer más alto en las fotografías. En cuanto a la dinámica psicológica y relacional existente entre la pareja, hay que tener en cuenta otro punto de vista. La diferencia de estatura que aparece en las fotografías puede haber sido un intento encubierto de Charles de establecer su supremacía o control sobre la situación. Es habitual que las personas relacionen inconscientemente la altura con el poder, y en el contexto de su relación, esto puede verse como un intento de Charles de mantener una sensación de control o dominio sobre su pareja. A pesar de su reserva inicial, Diana se convirtió en una personalidad fuerte por derecho propio. Utilizó su plataforma pública para defender diversos temas y establecer una profunda conexión con la gente. Una posible explicación de la falsa diferencia de estatura es que fue un esfuerzo por compensar la creciente prominencia de Diana y el amor eterno del público por ella. Varios factores, como la postura, el calzado y los ángulos de cámara, podrían influir en la creación de esta imagen. Es posible que los fotógrafos recibieran instrucciones para tomar imágenes desde ángulos que realzaran la estatura de Carlos o que situaran a Diana ligeramente por detrás o por debajo de él. Además, es posible que durante las sesiones fotográficas Carlos se subiera a plataformas poco visibles o llevara zapatos con alzas ocultas en su interior. Es posible que se intentara conscientemente ejercer control sobre la narrativa pública, como demuestra la meticulosidad con la que se construyeron estas fotografías. Aunque parezca poca cosa, este aspecto concreto del matrimonio de Carlos y Diana crea una imagen fresca y desfavorable. El hecho de que Carlos dude en retratar la auténtica igualdad de estatura entre él y su esposa queda sugerido por esta afirmación. También implica que Carlos se siente incómodo con la realidad. En una época en la que Diana se estaba liberando de los confines convencionales de la vida real y reinventando su posición, esta manipulación fotográfica pone de relieve las tensiones y preocupaciones que bullían bajo la superficie de su relación. No contentos con detenerse ahí, Harry y William continuaron revelando el imprudente comportamiento de su padre en la ceremonia nupcial al afirmar que no besó a su madre. Un momento cargado de expectación e importancia es el primer beso que comparten como marido y mujer. Una demostración pública de amor es lo que une a la pareja, y a menudo se convierte en un recuerdo entrañable tanto para la pareja como para los invitados que asisten a su boda. Durante una entrevista con Novias, la famosa organizadora de bodas y directora ejecutiva de Tracy Domino Events, Tracy Domino, subrayó la importancia de este momento concreto en el proceso de planificación de la boda. Para ayudar a las parejas a prevenir cualquier situación embarazosa que pueda surgir durante la ceremonia, sugiere incluso que ensayen su beso de antemano. En su opinión, un beso bien ensayado puede garantizar que el momento sea fluido y sin interrupciones, evitando así que la pareja sufra alguna humillación adicional el día en que celebran su ocasión especial. Sin embargo, es posible que incluso un beso desagradable sea mejor que no besarse. Llegados a este punto, hemos llegado a uno de los momentos más memorables y, hasta cierto punto, humorísticos de la historia de las bodas reales. Se dice que los recién casados, el príncipe Carlos y Lady Diana Spencer,
no se dieron un beso tras intercambiar sus votos en el altar durante su ceremonia nupcial. Así lo cuentan los relatos históricos. Carlos no besó a su nueva esposa, y no está claro si se debió a su ansiedad, a la gravedad de la situación, o simplemente a un error por su parte. A pesar de que la ceremonia había sido minuciosamente organizada, esta ausencia no pasó desapercibida, y dio lugar a una laguna que resultó fácilmente evidente. En un esfuerzo por compensar la oportunidad perdida, se instauró una nueva costumbre. El primer beso público que Carlos y Diana se dieron como marido y mujer fue en el balcón del Palacio de Buckingham. Se hizo así para compensar la circunstancia. El beso en el balcón fue recibido con aplausos y gritos de júbilo por parte de la multitud congregada, y sirvió como broche de oro ideal y magnífico para el día de su boda. Este acto imprevisto no solo salvó la situación, sino que aportó un aspecto nuevo y duradero a los rituales que se celebran en las bodas reales. Desde su creación, el beso en el balcón ha evolucionado hasta convertirse en una costumbre apreciada universalmente. Como fue un espectáculo tan memorable y conmovedor, las futuras parejas reales han intentado reproducirlo desde que se realizó por primera vez. El príncipe Guillermo y Kate Middleton se dieron un beso en el balcón del Palacio de Buckingham, para alegría del pueblo enamorado. Esto ocurrió cuando el príncipe Guillermo se casó con Kate Middleton. Este momento de intimidad pública se ha convertido en una característica esperada de las bodas reales, sirviendo como muestra de amor y alegría que se comparte no solo con la pareja, sino también con todo el país. Por otro lado, según el príncipe Carlos, la génesis de esta práctica podría ser un poco humillante. La narración está impregnada de ironía por el hecho de que una de las tradiciones más entrañables y esperadas que se realizan hoy en día en las bodas reales tiene su origen en un descuido suyo. Sirve como recordatorio de que incluso en las ocasiones más meticulosamente planificadas, los momentos humanos, repletos de sus defectos, pueden conducir al establecimiento de tradiciones que perdurarán durante generaciones. En el caso de Diana, su obstinado comportamiento durante toda la boda hizo que sus dos hijos se sintieran avergonzados e incómodos. Se apartó mucho de las costumbres reales cuando se casó con el príncipe Carlos en 1981, lo que representó un cambio mayor en las normas y opiniones de la sociedad sobre el matrimonio. El matrimonio de Lady Diana Spencer con el príncipe Carlos supuso una ruptura significativa con la tradición real. La decisión de Diana de adoptar un nuevo rito de la Iglesia de Inglaterra durante su ceremonia nupcial llamó la atención del New York Times, que destacó este alejamiento de los procedimientos tradicionales de la familia real. Diana no hizo un juramento solemne de seguir a su príncipe, sino de amarle, consolarle, respetarle y velar por él tanto en los buenos como en los malos momentos. Los votos habituales que habían hecho las novias reales, como la reina Isabel II, que incluían la promesa de seguir al príncipe Felipe a pesar de su posición más elevada como reina, se vieron significativamente alterados por este cambio, que supuso una importante ruptura con la norma. Aunque pueda parecer un cambio modesto, esta modificación de los votos matrimoniales fue en realidad un reflejo significativo de la dinámica cambiante que se está produciendo dentro del matrimonio y de la sociedad. A lo largo de muchos siglos, la promesa matrimonial de obediencia había enfatizado efectivamente la suposición de que una mujer estaría supeditada a su marido. La decisión de Diana de eliminar este voto no fue solo una cuestión de preferencia personal, sino una declaración pública que representaba las muchas perspectivas que se han desarrollado sobre los roles de género y la igualdad en el matrimonio. En las declaraciones que hizo al periódico, el Dr. Edward Carpenter, decano de la Abadía de Westminster, ofreció su opinión sobre este cambio. Afirmó que el matrimonio debe ser una asociación de iguales y que el concepto de supremacía de uno de los cónyuges no debe definirse en los votos matrimoniales. Abogó por que el matrimonio fuera una relación entre iguales. En el contexto de las uniones matrimoniales, la perspectiva de Carpenter puso de relieve la creciente conciencia de la importancia de la igualdad y el respeto mutuo entre los miembros de la pareja. La decisión de Diana era representativa de los movimientos feministas más amplios que estaban teniendo lugar en la época, cuyo objetivo era cuestionar y replantearse los roles de género convencionales que prevalecían en aquel momento. Diana se posicionó de acuerdo con estas ideas progresistas al elegir unos votos que hacían más hincapié en el amor,
el consuelo, el honor y el apoyo que en la conformidad. Mucha gente vio en su elección un intento de modernizar las tradiciones reales y hacerlas más representativas de los ideales actuales. Su decisión fue un ejemplo de ello. Es posible que algunas personas afirmen que el hecho de que Diana y Carlos no se comprometieran a obedecer podría verse como una señal de alarma en su relación, indicando que podrían ser reacios a someterse al orden establecido. Sin embargo, es más probable que esta decisión fuera un paso adelante para promover una concepción más igualitaria del matrimonio. Esta es la explicación más probable. De acuerdo con su deseo de ser considerada una compañera y no una subordinada, Diana tomó una decisión coherente con su naturaleza ferozmente independiente. Este compromiso revisado fue solo uno de los muchos retos y cambios que Diana aportaría a la familia real, y se presentó en el contexto de su matrimonio. Por su actitud ante el deber, sus actividades públicas y su vida personal, a menudo rompía con las convenciones. Esto trajo un soplo de aire nuevo a la monarquía, pero también provocó tensiones y desacuerdos en el seno de la familia real. Los problemas más importantes de la relación entre Diana y Carlos fueron mucho más allá de las palabras que eligieron para sus votos matrimoniales. Su matrimonio se caracterizó por un intenso escrutinio público, dificultades personales y, finalmente, un colapso muy público. Finalmente, su matrimonio terminó en lágrimas. El hecho de que Diana no respetara sus votos podría considerarse un presagio de las muchas formas en que intentó expresar su propia identidad y hacerse un hueco dentro de las rigurosas instituciones de la familia real. Además, la elección de Diana abrió el camino para los siguientes matrimonios reales. La decisión de su hijo, el príncipe Guillermo, y su esposa, Kate Middleton, de seguir un camino similar en sus votos matrimoniales, es un reflejo de la continua evolución de las tradiciones reales para ajustarse más a los ideales contemporáneos. Esta continuidad demuestra que la influencia de Diana en la familia real y en las tradiciones que defiende ha tenido un efecto que perdurará durante mucho tiempo. Tanto Guillermo como Harry eran conscientes de la naturaleza del matrimonio de Diana y Carlos y salieron al paso para arrojar luz sobre el nivel de cercanía que debería existir entre ambos como pareja. La princesa Diana se sinceró con su profesor de oratoria, Peter Settling, sobre las partes profundamente personales y privadas de su matrimonio con el príncipe Carlos en una serie de francas grabaciones que realizó en el Palacio de Kensington a principios de los años 90. Estas cintas fueron grabadas en su momento. Estas grabaciones ofrecen una visión de la problemática relación de una de las parejas más renombradas del siglo XX, de una forma descarnada y real. En la época en que se produjeron estas grabaciones, Diana y Carlos llevaban casados un total de 12 años y estaban a punto de disolver su matrimonio en 1996. En particular, los recuerdos de Diana sobre su matrimonio son esclarecedores y conmovedores. En una de las cintas, Diana hace una breve referencia a la naturaleza de su intimidad, que durante mucho tiempo fue objeto de debate y misterio para el público en general. Desde luego, la hubo. En efecto, la hubo. Por otra parte, era peculiar. Admitió que su conexión le parecía bastante peculiar, y la forma en que se repetía y las palabras que utilizaba ponían de relieve la peculiaridad que sentía al respecto. Según su explicación adicional, dijo: «El instinto me decía que era muy raro». Esta frase, poco clara pero informativa, aludía a una profunda sensación de malestar y descontento que aquejaba a su vínculo matrimonial. El hecho de que Diana admitiera abiertamente que su relación se había debilitado unos 7 años antes, justo después del nacimiento de su segundo hijo, el príncipe Harry, dio lugar a una imagen sombría de su relación matrimonial. Diana llamó la atención sobre las antiguas dificultades sin resolver que definían su relación al señalar que su relación física había terminado unos años antes de su separación legal. Diana no entró en detalles exhaustivos sobre su vida sexual. Sin embargo, el material que reveló fue más que suficiente para demostrar el grado de división mental y física que existía entre ella y Carlos. Sus declaraciones dan la impresión de que el matrimonio estaba plagado de malentendidos y exigencias incumplidas, lo que dista mucho de la idea de cuento de hadas que había cautivado al mundo en un principio. Las causas del declive de su relación fueron complicadas e incluyeron diversos puntos de vista. Hubo una serie de factores que llevaron a la ruptura entre ellos,
incluyendo la tensión de sus deberes públicos, las diferencias en sus personalidades y la notoria tercera parte en su matrimonio, Camilla Parker Bowles. El problema se agravó por los sentimientos de traición de Diana y su lucha por encontrar su lugar dentro de los estrechos límites de la familia real. Como resultado, Diana tenía un gran sentimiento de soledad y tristeza. Además, las grabaciones de Diana ofrecen un sorprendente contraste con el carácter público que parece asociarse a la pareja. A puerta cerrada, su relación era de todo menos pacífica, a pesar de que mantenían las apariencias en aras de las obligaciones reales y las expectativas del público. Como resultado de la inestable dinámica de su matrimonio, Diana sintió la necesidad de liberarse de las restricciones del silencio y recuperar su historia. Esto se refleja en su disposición a hablar con tanta libertad sobre estos asuntos personales. Los hijos de Diana revelaron que su madre no tenía reparos en expresar sus sentimientos a otros hombres, incluso cuando estaba en medio de un matrimonio infeliz. De hecho, las revelaciones abiertas y sinceras de Diana a su profesor de oratoria, Peter Setlin, arrojaron luz sobre el alcance de su angustia mental, así como sobre las conexiones cruciales que definían su vida interior. El recuerdo de Diana de una poderosa conexión amorosa que tuvo a mediados de sus 20 años fue uno de los momentos emotivos que quedaron recogidos en las conversaciones grabadas que mantuvo. Dijo que había desarrollado un profundo interés romántico por una persona que trabajaba en el ambiente de seguridad que la rodeaba. A pesar de que Diana nunca lo identificó específicamente, estaba claro por los detalles que se refería a Barry Manaki, un antiguo oficial de seguridad real que había sido asignado a ella. Diana expresó su profundo pesar por el repentino cese de la presencia de Manaki en su vida. Según su relato, fue despedido de su puesto, y 3 semanas más tarde, falleció tristemente en un accidente de moto a causa de las heridas sufridas. El hecho de que a Diana le preocupara que la muerte de Manaki no hubiera podido ser un accidente, aumentó su tristeza por la pérdida de Manaki. Reveló en Setlin su sospecha de que Manaki había sido atropellado, dando a entender que tenía reservas acerca de la versión oficial que se ofrecía sobre las circunstancias de su fallecimiento. La condena de Diana puso de manifiesto la gran influencia que Manaki tuvo en su vida, a pesar de que no había pruebas que apoyaran la suposición de que hubo juego sucio. Además, las grabaciones de Diana revelaron que estaba al corriente del romance adúltero del príncipe Carlos con Camilla Parker Bowles, que comenzó en 1986. Esto se sumó a las revelaciones sobre Manaki. La revelación de que Carlos había sido infiel a Diana supuso un golpe terrible para el matrimonio entre ambos. Se enfrentó a Camilla por el asunto durante una difícil discusión que la propia Diana verificó posteriormente en conversaciones de audio con su biógrafo Andrew Morton. El tema se refería al affair entre ambos. La visión pública del matrimonio real de cuento de hadas se hizo añicos a raíz de esta revelación, que también avivó las sospechas existentes en los medios de comunicación sobre el estado de la relación de Carlos y Diana. Además de ser un flagrante acto de traición, la aventura que Carlos mantuvo con Camilla Parker Bowles fue también una representación de la distancia emocional que existía entre él y Diana. La sinceridad con la que Diana hablaba de la aventura en sus cassettes era una manifestación de la profunda angustia y desesperación que sentía hacia la institución del matrimonio. Sus esfuerzos por abordar la realidad de su relación, tanto con su guardaespaldas como con Carlos, ponían de relieve su lucha por conciliar su posición pública con su agonía interior. Su guardaespaldas era la persona a la que intentaba enfrentarse. Era una oportunidad única para conocer la agitación interior de una dama que, a pesar de su rango real, luchaba con tremendos problemas y angustias personales. Las revelaciones de las cintas de Diana brindaron esta oportunidad. La percepción que el público tenía de ella mejoró gracias a sus conversaciones abiertas y sinceras sobre el amor, el dolor y la traición. Estas conversaciones sacaron a la luz las debilidades que yacían bajo la brillante máscara de la realeza. ¿Cuáles eran los verdaderos sentimientos de Carlos por Diana? Todos y cada uno de los hijos de Diana, al enfrentarse a esta pregunta, negaron lamentablemente con la cabeza. Desde el principio, hubo dudas sobre el alcance del afecto de Carlos por Diana, lo que nubló su relación. La pregunta, ¿están enamorados?, fue formulada por el periodista durante su primera entrevista conjunta tras anunciar su compromiso. La pregunta parecía totalmente inofensiva.
Con una respuesta rápida, Diana, que era joven y estaba llena de entusiasmo, dijo: «Por supuesto». Su reacción rebosaba el optimismo y la alegría de una joven que estaba a punto de convertirse en novia. La respuesta de Carlos, en cambio, tocó una fibra distinta. Su tono y sus palabras dejaban entrever un distanciamiento que a Diana le resultaba inquietante. Años más tarde, en conversaciones grabadas con su profesor de oratoria, Peter Sedlin, Diana reveló el profundo impacto de aquel momento en su psique. Admitió haberse sentido desconcertada por la pregunta en sí, considerándola una pregunta capciosa del entrevistador. A pesar de sus reservas, respondió con sinceridad, y la respuesta de Carlos la sacudió aún más. Diana contó a Sedlin que aquello me desconcertó por completo. Pensé que era una pregunta y una respuesta extrañas. Dios, me traumatizó por completo. Esta sincera confesión puso de manifiesto la carga emocional que supuso para Diana darse cuenta de que su futuro marido no compartía su entusiasmo ni la comprensión de su relación. La biógrafa real, Sally Bedell Smith, aportó más datos sobre la perspectiva de Carlos, señalando que veía a Diana como alguien a quien potencialmente podía aprender a querer. Este enfoque pragmático, aunque no infrecuente en los matrimonios concertados o estratégicos de la realeza, subrayaba la falta de pasión romántica que Diana anhelaba y que el público suponía que existía. La disparidad entre la percepción pública y la realidad privada se acentuó a medida que avanzaba su matrimonio. La calidez y el carisma de Diana le valieron el título de princesa del pueblo. Sin embargo, a puerta cerrada, tuvo que lidiar con la continua distancia emocional de Carlos y la tensión de su relación con Camilla Parker Bowles, a quien había conocido íntimamente antes y durante su matrimonio con Diana. El impacto de la ambivalencia de Carlos y de las expectativas no cumplidas de Diana reverberó a lo largo de su matrimonio. Los esfuerzos de Diana por conectar con Carlos y sortear las complejidades de la vida real se vieron ensombrecidos por su sensación de soledad y aislamiento. El escrutinio público que acompañaba cada uno de sus movimientos agravó aún más sus dificultades, obligándola a afrontar sus retos personales bajo la implacable luz de los focos mediáticos. Con el paso de los años, su relación se deterioró en medio de escándalos públicos y revelaciones personales. Los problemas de salud mental de Diana, su bulimia y las presiones de la vida real se hicieron cada vez más públicos, contrastando con la imagen de cuento de hadas que había cautivado al mundo el día de su boda. Sus intentos de buscar la plenitud y la autonomía fuera de las limitaciones reales provocaron enfrentamientos dentro de la monarquía e intensificaron el escrutinio de los medios de comunicación. Harry y Guillermo afirmaron que el infeliz matrimonio de sus padres estuvo a punto de acabar con la vida de Diana. En el fondo de su problemática unión había problemas muy arraigados, exacerbados por la relación de Carlos con Camilla Parker Bowles, a quien conocía desde principios de los años 70. En medio de su angustia, Diana buscó consuelo y orientación en fuentes inesperadas, incluida la propia reina, según revela el documental Diana. En sus propias palabras, arroja luz sobre un conmovedor momento en el que Diana, lidiando con la traición y la confusión emocional causadas por la infidelidad de Carlos, acudió a su suegra en busca de consejo. Sin embargo, en lugar de recibir consuelo o un curso de acción decisivo, Diana recordó la respuesta de la reina como un reconocimiento algo resignado de la difícil naturaleza de Carlos. «No sé lo que deberías hacer. Carlos no tiene remedio». Para Diana, esta conversación puede haber subrayado el aislamiento que sentía dentro de la familia real, una sensación de estar a la deriva en un matrimonio empañado por la expectativa pública y el dolor privado. Su lucha contra la bulimia, un trastorno alimentario caracterizado por ciclos de atracones y purgas, se convirtió en una cruda manifestación de su confusión interna. Diana admitió con franqueza que su trastorno alimentario era, en parte, una respuesta a la profunda angustia emocional que sufría a medida que su matrimonio se deshacía bajo la implacable mirada del escrutinio mediático y la traición personal. «Todos en la familia conocían su bulimia», relató Diana, poniendo de relieve una trágica paradoja en la que su enfermedad se convirtió tanto en un mecanismo de supervivencia como en una fuente de angustia. El reconocimiento de su enfermedad por parte de la familia real no se tradujo necesariamente en un apoyo o comprensión efectivos, lo que agravó aún más la sensación de alienación y desesperación de Diana.
En sus propias palabras, expresó que la bulimia parecía ser la forma más discreta de hacerse daño a sí misma, una inquietante revelación del alcance de su angustia emocional y de las medidas desesperadas a las que recurría para intentar sobrellevarla. Más allá de su trastorno alimentario, Diana dejó entrever otros sutiles gritos de auxilio que pasaron desapercibidos o no fueron escuchados en su momento. Sus revelaciones en varias grabaciones, como las citadas por el Express, permiten vislumbrar a una mujer que luchaba por conciliar su papel público de princesa amada con el dolor privado de un matrimonio fracturado y una traición personal. En realidad, su matrimonio con Carlos fue una dura realidad, marcada por la negligencia emocional, el adulterio y el peso de un implacable escrutinio público. La apariencia de cuento de hadas de su matrimonio con Carlos había dado paso a una dura realidad. El deterioro de la relación de Carlos y Diana, que en su día se anunció como un matrimonio de esperanza y modernidad dentro de la monarquía, se había convertido de hecho en una pesadilla, que contrastaba fuertemente con la imagen idílica que se mostraba al público. Diana tuvo que recorrer un peligroso camino entre su deber y su propia angustia personal, a medida que su matrimonio empezaba a desmoronarse a puerta cerrada. Al ser preguntado por la ciega desconfianza de su padre hacia su madre, el hijo de Diana también reveló un hecho desgarrador sobre su padre. Cuando su relación llegó a su punto de ruptura, la confianza ya se había minado hasta tal punto que las acusaciones de sabotaje y maniobras de poder se comentaban públicamente en los círculos reales. Por ello, su relación había llegado a su punto de ruptura. El hecho de que Diana tuviera reservas sobre la competencia de Carlos para reinar como rey de Inglaterra da una idea de los antiguos conflictos que existían en su matrimonio hasta ese momento. Las francas declaraciones de Diana, realizadas durante una entrevista que tuvo lugar un año antes del anuncio de su divorcio, dejaban entrever sus recelos sobre la idoneidad de Carlos como posible futuro rey. Además, cada vez estaba más desilusionada con el romance de Carlos con Camilla Parker Bowles, lo que ponía aún más de manifiesto la gran división que existía entre ellos. En respuesta, Carlos desarrolló un creciente sentimiento de paranoia en torno a lo que consideraba conspiraciones contra él dentro de la familia real. El biógrafo real Tom Bower afirma que Carlos tenía la impresión de que Diana y Sarah Ferguson, que no solo era su íntima amiga, sino también la esposa de su hermano, el príncipe Andrés, conspiraban para impedirle subir al trono. El retrato del príncipe Carlos como un príncipe que lucha contra acusaciones que se extienden incluso a su propia familia está pintado por las observaciones de Bower, que se transmiten en El príncipe rebelde. Estas observaciones incluyen la fuerza, la pasión y el desafío del príncipe Carlos. Este drama familiar se complicó aún más por el escenario que Carlos imaginó que tendría lugar en caso de que la reina falleciera o abdicara del trono. Su hipótesis era que el príncipe Andrés podría asumir el papel de regente hasta que el príncipe Guillermo alcanzara la mayoría de edad, lo que eludiría por completo a Carlos en la línea de sucesión. Esta sospecha no solo afectó a su relación con Diana, sino que también ensombreció sus relaciones con Andrés, a quien veía como posible implicado en socavar su futuro como rey. Cuando estás casado con alguien que sientes que trabaja activamente en contra de tus metas y objetivos, puede suponer una importante tensión para tu salud mental. En el caso de Carlos, el deterioro de la fe en su matrimonio era un reflejo de mayores ansiedades sobre su destino real y el apoyo que podría esperar de quienes estaban físicamente más cerca de él. Siendo famosa por su respeto a la tradición y la jerarquía, la familia real se vio enredada en un drama personal y político que amenazaba con destruir su estabilidad. Este drama amenazaba con socavar la estabilidad de la familia real. Los entresijos de la monarquía van más allá de la simple pompa y circunstancia, y la dinámica que tuvo lugar dentro de la casa de Windsor a lo largo de esta época caótica es un reflejo de esas complejidades. Los celos, la desconfianza y la ambición son ejemplos de emociones humanas que se representan en un escenario mundial bajo el barniz de la etiqueta real. Diana y Carlos, antaño emblema de la realeza contemporánea, se han convertido ahora en emblema del conflicto conyugal y el dolor psicológico. Las consecuencias de estos descubrimientos repercutieron en la opinión pública sobre la monarquía. Las preocupaciones de Diana sobre la capacidad de gobernar de Carlos tocaron la fibra sensible de una población que desconfía cada vez más de las instituciones establecidas.
En un momento en que la familia real ya estaba sometida a un minucioso escrutinio, las sospechas de Carlos de un complot familiar añadieron otra capa de misterio a la situación. Resulta sorprendente que Carlos y Diana no siguieran adelante con el proceso de divorcio. A lo largo de casi 4 años, Carlos y Diana habían llevado estilos de vida diferentes cuando llegó la década de 1990. Fue una complicada combinación de sentimientos personales y procedimientos reales lo que llevó a la decisión de retrasar la formalización de los trámites de divorcio. Desolada por el continuo romance de Carlos con Camila Parker Bowles y desilusionada por lo que consideraba una ambivalencia de su marido hacia su matrimonio, Diana se encontró en un limbo emocional. Mientras tanto, Carlos vivía con un profundo sentimiento de desconfianza porque le atormentaba la idea de que Diana y otras personas conspiraban contra su destino como rey. Cuando Diana recibió un importante mensaje de la reina en 1996, fue el momento que determinó el curso de los acontecimientos. Según muchos informes, incluidos los proporcionados por Paul Burrell, que anteriormente había sido mayordomo de Diana, este mensaje consiguió animar a Diana a seguir adelante con el proceso de divorcio. Según Burrell, Diana se sintió obligada a cumplir lo que era prácticamente una orden de la reina, a pesar de que tenía reparos personales sobre el divorcio debido a sus propios antecedentes y temores por sus hijos. Sus experiencias personales como hija de padres divorciados fueron el origen de las dudas de Diana a la hora de divorciarse de su marido. Temía los efectos que un hogar traumatizado tendría en sus hijos. Los príncipes Guillermo y Harry eran conscientes de las dificultades a las que se enfrentarían al crecer en un entorno así, por lo que se prepararon en consecuencia. Por otro lado, parece que la opción le fue arrebatada por las limitaciones institucionales y las expectativas que se asocian a la familia real. El príncipe Carlos y la princesa Diana finalizaron su divorcio el 28 de agosto de 1996, tras un periodo de años en el que habían estado emocionalmente distanciados el uno del otro. La declaración marcó la conclusión de un periodo de la historia real plagado de escrutinio público y agonía íntima para la familia real. El divorcio de Diana no solo marcó el final de un matrimonio turbulento, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, en su intento de redefinir su posición libre de los confines de la etiqueta real. Fue un momento importante para Diana, tanto personal como profesionalmente. Las repercusiones del divorcio se dejaron sentir no solo dentro de la familia real, sino también en todo el mundo a partir de ese momento. Al hacerlo, sacó a la luz las dificultades que tienen las personas cuando se ven empujadas al primer plano de la realeza, y sacó a la luz los sacrificios personales que a menudo son necesarios para servir a la corona y a la nación. La elección que hizo Diana de reconocer abiertamente los retos a los que se enfrentó durante su matrimonio y el desgaste emocional que ello le supuso, le granjeó el afecto de un gran número de personas que apreciaron su vulnerabilidad y su resistencia ante las dificultades. En los años que siguieron a su divorcio, Diana siguió captando la atención de todo el mundo por su labor humanitaria y sus intentos de reinventar su imagen pública según sus propios criterios. Su prematura muerte en 1997 consolidó aún más su estatus de princesa del pueblo, un término que representaba su profunda conexión con la gente y su continuo impacto en organizaciones filantrópicas de todo el mundo. Durante su ascenso al trono, el príncipe Carlos pasó por un periodo turbulento, marcado por el divorcio. A pesar de que finalmente se casó con Camila Parker Bowles en 2005, tras años de rumores y controversia, las heridas causadas por su primer matrimonio y la conmoción pública que provocó siguen formando parte de su legado. Las intrincadas relaciones que existen entre Carlos, Diana y el resto de la familia real siguen cautivando a historiadores, biógrafos y a cualquier persona interesada en la familia real. Estas relaciones proporcionan una mirada a las vidas de los individuos que viven en el exclusivo reino de la realeza. A la luz de las declaraciones de los dos hijos de Carlos, ¿qué opina de las acciones que Carlos llevó a cabo a lo largo de su matrimonio con Diana? Utilice el siguiente espacio para compartir sus opiniones con nosotros. Háganos saber si este vídeo le ha resultado útil. Es importante que recuerdes suscribirte al canal, compartir el vídeo y darle a me gusta si te ha gustado. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo de verlo, y nos vemos en las próximas películas.
throughout all these families, I see it on a day-to-day basis. You know, the strength of the family.